Cuando escuches un rugido extraño en la montaña, no mires atrás, no respondas, corre hacia tu casa y enciérrate, porque el ukuku sale de noche a buscar a los desobedientes. Así decía doña Tomasa, la abuela más anciana de la comunidad de Paucartambo. Sus ojos cansados, con arrugas profundas como los pliegues de la tierra, habían visto demasiadas cosas. Los niños del pueblo escuchaban sus relatos con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos se reían pensando que eran simples cuentos para asustarlos, pero otros, en silencio, sentían la piel erizarse al pensar que esas montañas que los rodeaban escondían algo más que nieve y rocas. Antuco, un joven pastor de 17 años, siempre fue de los que dudaban. No creía en espíritus, ni en monstruos, ni en castigos divinos. Pasaba los días cuidando su rebaño de ovejas y llamas, y por las noches observaba el cielo, soñando conocer otros lugares más allá de su pequeño pueblo. Para él, las historias del ukuku eran inventos de ancianos. Pero todo cambiaría una noche de invierno, cuando los vientos helados comenzaron a soplar más fuerte y las ovejas empezaron a desaparecer una tras otra. Era medianoche cuando Antuco escuchó por primera vez un sonido extraño. No era un rugido de puma, ni el silbido del viento entre las rocas. Era un lamento grave, un gruñido profundo que vibraba en el pecho, como si la montaña misma gimiera de dolor. Se levantó de su manta de lana y tomó la honda que siempre llevaba consigo. Afuera, la luna iluminaba débilmente la nieve. El frío cortaba la piel, pero lo que más lo inquietaba era el silencio. Ni perros, ni aves nocturnas, ni el repiqueteo de los insectos, nada. Solo ese gruñido lejano. Al acercarse al corral, notó que 2 ovejas habían desaparecido. No había huellas claras en la nieve, como si algo enorme las hubiera levantado y cargado en brazos. Al día siguiente, fue con su padre a revisar el terreno. Encontraron rastros, marcas profundas de garras en las piedras, demasiado grandes para ser de un oso andino común. Su padre palideció y le ordenó regresar al pueblo de inmediato. «No digas nada a nadie, hijo», le advirtió con voz temblorosa. «No nombres lo que viste». Pero Antuco no obedeció. En el fondo de su corazón, el misterio lo quemaba. Tenía que descubrir qué era aquello. Esa misma semana, la comunidad celebró una fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Había música de quenas y tambores, danzas de colores, chicha de jora y risas que se extendían por la plaza. Entre las comparsas, como era costumbre, apareció la figura del ukuku danzante, un personaje disfrazado con piel de oveja y máscara que representaba al mítico hombre oso en las festividades. Pero esa noche ocurrió algo extraño. Mientras el bailarín realizaba su coreografía, un silencio se apoderó de los presentes. La música se detuvo sin razón aparente, y de pronto, entre la multitud, un rugido gutural resonó. No venía de los tambores, no venía de los danzantes, era real, salvaje, tan profundo que hizo temblar el suelo. Los niños comenzaron a llorar, los ancianos se persignaron y algunos hombres valientes corrieron hacia las montañas para ver de dónde provenía aquel sonido. Pero no encontraron nada, solo un aire helado que les cortaba la respiración. Aquella noche el pueblo entero murmuraba: «El verdadero ukuku ha bajado de la montaña». Antuco, cada vez más intrigado, decidió preguntarle directamente a su abuela Tomasa. Ella lo miró con seriedad, como si supiera que el muchacho ya estaba marcado por la curiosidad y que nada lo detendría. «Escucha bien, hijo», le dijo con voz ronca. «El ukuku no es solo una leyenda. Es el hijo maldito de una mujer y un oso, una criatura nacida del pecado y la desobediencia. Su destino fue vagar entre los glaciares, castigado por los dioses». Antuco se rió nerviosamente. «Un hombre oso, eso es imposible, abuela».
¡Qué imposible para ti, que no conoces el poder de las montañas!, replicó ella. El Lukuku no solo existe, protege secretos enterrados en el hielo, pero también arrastra a los jóvenes que se burlan de la tradición, los lleva con él y jamás regresan. El muchacho quiso insistir, pero el brillo en los ojos de su abuela lo dejó helado. No era una historia inventada. Ella hablaba con el peso de quien había visto cosas que no podía olvidar. Días después, el miedo se volvió realidad. Julián, un niño de 10 años que solía jugar cerca del río, no regresó a casa. Los hombres del pueblo salieron a buscarlo, con antorchas, revisando cuevas, quebradas y senderos. Encontraron en la nieve huellas enormes que parecían humanas, pero con garras en lugar de dedos. La madre del niño gritaba de desesperación y los ancianos confirmaron lo que todos temían. El Lukuku se lo había llevado. Aquella noche, las campanas de la iglesia repicaron hasta el amanecer. El pueblo estaba sumido en el terror. Antuco, sin embargo, sintió que un fuego interior lo consumía. No podía quedarse de brazos cruzados. Decidió que él mismo iría a buscar la verdad. Con su poncho de lana, su honda, una pequeña bolsa de coca y una cruz de madera que le dio su abuela, Antuco partió hacia el nevado al caer la tarde. El viento soplaba con una fuerza sobrenatural, como si tratara de empujarlo hacia atrás, pero él siguió adelante. El camino era cada vez más empinado, las rocas resbalaban bajo sus pies y el frío le entumecía los huesos. Aún así, el deseo de descubrir qué había detrás de esas historias lo impulsaba. De pronto, el silencio lo envolvió. Ni un solo sonido, ni viento, ni animales, ni su propia respiración. Solo un rugido lejano que retumbaba en las paredes de la montaña. Y entonces lo vio. A lo lejos, una sombra enorme caminaba entre la nieve. Se movía lentamente, encorvada, cubierta de piel espesa. Su silueta parecía humana, pero su tamaño era el doble de un hombre. Los ojos brillaban como brasas encendidas. El corazón de Antuco latió con fuerza. Estaba frente a Lukuku. El corazón de Antuco retumbaba en su pecho como un tambor. La figura seguía allí, recortada contra la nieve iluminada por la luna. A cada paso que daba, el crujido del hielo bajo sus pies sonaba como huesos quebrándose. El muchacho pensó en correr, pero algo más fuerte lo mantuvo inmóvil, una mezcla de terror y fascinación. El Lukuku levantó la cabeza, olfateó el aire y, sin girar del todo, murmuró con una voz extraña, profunda, como si 1000 gargantas hablaran al mismo tiempo. Te estaba esperando. La sangre de Antuco se congeló. Esa criatura no solo gruñía, hablaba, y lo hacía en quechua, la lengua de sus abuelos, pero con un acento roto, gutural, como si las palabras desgarraran su garganta al salir. El joven retrocedió un paso, pero la bestia se acercó lentamente. Sus brazos estaban cubiertos de un pelaje espeso y grisáceo, y sus manos eran una deformidad de garras largas y negras. Sin embargo, en su rostro había algo perturbador. Bajo el hocico apenas formado, se notaban rasgos humanos. «¿Quién eres?», balbuceó Antuco, apenas capaz de hablar. El Lukuku se inclinó hacia él. Sus ojos brillaban con un resplandor febril. «Soy lo que temen tus ancestros. Soy el hijo de la montaña y de la desobediencia». El aire se volvió más frío de repente. Antuco sintió que la montaña entera lo escuchaba. La criatura se sentó sobre una roca y con un tono que era a la vez triste y amenazante, comenzó a contar su origen. Hace siglos, cuando los nevados eran más altos y los glaciares más puros, una joven mujer de tu pueblo desafió a los dioses.
No quiso obedecer las costumbres y se internó sola en la montaña prohibida. Allí encontró a un oso andino, un ucumari, y en su soledad se entregó a él. El ucucu gruñó como si contar la historia le desgarrara el alma. De esa unión nací yo, ni hombre ni bestia, una abominación a los ojos de los sapos, los espíritus de la montaña. Fui condenado a vagar eternamente, guardando secretos que ningún humano debe conocer, y cobrando con sangre la osadía de los desobedientes. El viento aullaba a su alrededor, como si confirmara la verdad de sus palabras. Antuco tragó saliva, una parte de él quería huir, pero otra lo impulsaba a seguir escuchando. ¿Y qué haces con los que desaparecen, con los niños? Los ojos de Lukuku brillaron con intensidad. Ellos me pertenecen, son mis ofrendas. Cada joven que se burla de las advertencias, cada niño que se aleja de la tradición, debe pagar el precio. Los llevo conmigo al corazón del glaciar, donde sus voces alimentan mi existencia. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comprendió que Julián, el niño desaparecido, aún podía estar con vida, aunque atrapado en un destino peor que la muerte. Antuco retrocedió un paso, intentando escapar, pero la criatura gruñó y el eco resonó en toda la montaña. No puedes irte, ya me has visto, y quien me ve no regresa igual. El muchacho corrió, la nieve se alzó tras sus pasos, la respiración le ardía en los pulmones y cada latido de su corazón era un golpe de tambor de guerra. El ucucu lo seguía, no corriendo, sino caminando con zancadas largas, como si la montaña misma le diera fuerza. Antuco se escondió tras una roca, apretando la cruz que su abuela le había dado. Cerró los ojos y murmuró una oración en quechua. El viento pareció calmarse por un instante. El ucuco se detuvo, gruñó, olfateó el aire y luego desapareció entre las sombras de la nieve. El joven temblaba, creyó haberse librado, pero sabía que aquello no había terminado. El hombre oso lo había marcado. Al día siguiente, exhausto y con la ropa desgarrada, Antuco siguió subiendo hacia el glaciar. Su instinto le decía que allí encontraría respuestas. Mientras ascendía, escuchó algo imposible: risas de niños. No eran ecos lejanos, eran claras, como si jugaran a su lado. Giró en todas direcciones, pero no vio a nadie. ¡Julián!, gritó desesperado. El eco devolvió su voz distorsionada, pero también respondió otra, débil, temblorosa: ¡ayúdame! El corazón de Antuco dio un vuelco. Esa voz era real. Con pasos temblorosos avanzó hacia una cueva en el hielo. Dentro, el aire era espeso y las paredes brillaban con un resplandor azul. Allí vio siluetas pequeñas, niños atrapados en el hielo, como si figuras congeladas en una pesadilla. Sus ojos lo miraban, sus labios se movían, pero ninguna voz salía. En el centro de la cueva, Julián estaba de rodillas, vivo, con cadenas de hielo en sus muñecas. Antuco gritó al verlo, pero antes de que pudiera acercarse, un rugido sacudió la cueva. El ucuco apareció en la entrada, bloqueando toda salida. El hombre oso avanzó lentamente, sus garras arrastrándose por el hielo, dejando marcas negras en su superficie. «Tú eres distinto, Antuco», dijo con su voz gutural. «Eres valiente, curioso y has desafiado la montaña. No quiero matarte, quiero que seas como yo». El joven se estremeció. «¿Qué quieres decir?».
El Lukuku sonrió, mostrando colmillos amarillentos. Eres fuerte. Si aceptas, puedo darte poder. Te enseñaré los secretos que se ocultan en los glaciares, el lenguaje del viento, la fuerza del oso. Serás mi sucesor, mi hijo. El muchacho sintió un nudo en el estómago. Una parte de él estaba tentada. ¿Poder? ¿Fuerza? ¿Un destino fuera del rebaño y la pobreza? Pero luego miró a Julián, encadenado, llorando en silencio, y comprendió que ese poder tenía un precio demasiado alto. «Nunca», susurró. El Lukuku rugió con furia, haciendo temblar los muros de hielo. Lo que siguió fue una carrera desesperada. Antuco tomó un pedazo de hielo punteado y golpeó las cadenas de Julián hasta romperlas. El niño cayó en sus brazos temblando. El Lukuku lanzó un alarido ensordecedor y se lanzó sobre ellos. Antuco corrió por los túneles de la cueva, cargando al niño, mientras el rugido lo perseguía de cerca. Cada vez que miraba atrás, veía la silueta de la bestia, con los ojos brillando como carbones ardientes. El hielo crujía bajo sus pies, como si la montaña misma quisiera tragárselos. Trozos de glaciar se desplomaban del techo, y el aire se llenaba de polvo helado. «¡Corre, corre!», gritaba Julián, con terror en los ojos. El Lukuku casi los alcanzó, pero Antuco recordó la cruz de madera en su pecho, la levantó con fuerza y gritó una oración que su abuela le había enseñado. Un destello repentino iluminó la cueva. El Lukuku se cubrió los ojos con un rugido desgarrador, retrocedió por un instante. Ese momento fue suficiente. Antuco y Julián salieron corriendo hacia la salida, dejando atrás los ecos del monstruo. Exhaustos, cubiertos de nieve y sangre, llegaron de madrugada al pueblo. Los habitantes los recibieron con incredulidad y horror. Nadie podía creer que Julián estuviera vivo. Los ancianos miraron a Antuco con respeto y miedo al mismo tiempo. Había sobrevivido al encuentro con el Lukuku, algo que muy pocos podían decir. Su abuela Tomasa lo abrazó con térreos lágrimas. «Te advertí, hijo, pero tu destino era encontrarte con él». Sin embargo, Antuco no estaba en paz. Sabía que Lukuku seguía allí, en la montaña, esperando, acechando. Y en lo más profundo de su corazón temía que la bestia no había terminado con él. Esa noche, cuando todos dormían, Antuco despertó sobresaltado. Afuera, el viento soplaba con violencia, y entre susurros escuchó nuevamente ese rugido grave y profundo. No era un sueño, el Lukuku lo estaba llamando. Se levantó, temblando, y miró hacia el nevado. A lo lejos, entre la nieve iluminada por la luna, distinguió dos ojos brillantes que lo observaban fijamente. Los días siguientes fueron inquietantes. Antuco intentaba retomar la vida normal, salir con su rebaño, conversar con sus amigos, pero en cada sombra, en cada grieta de la montaña, sentía esa presencia. El Lukuku lo vigilaba. No lo veía de cerca, pero lo sabía. Era como si el aire mismo cargara con el aliento de la bestia. En las noches, el rugido volvía a escucharse, más cerca cada vez. No todos lo oían, parecía dirigido solo a él. Julián lloraba, su madre no lo dejaba salir y los ancianos murmuraban que aquel encuentro había abierto un vínculo imposible de romper. Su abuela Tomasa lo llamó a solas. Con voz grave le dijo: «Hijo, la bestia no te dejará en paz. Ya te marcó. Si no lo enfrentas, vendrá por ti y por todos los que amas». Antuco la miró con desesperación. ¿Cómo se puede vencer a algo así?
La anciana guardó silencio un momento, como si dudara en revelar un secreto demasiado grande. El Ukuko es fuerte porque es hijo del pecado y de la montaña, pero también es prisionero de su propio origen. Si logras enfrentarlo en el lugar donde nació su maldición, en el corazón del glaciar, podrás liberarlo o condenarte con él. Al amanecer, Antuco tomó su decisión. Se despidió de su familia, llevó consigo coca, una honda, su cruz de madera y una antorcha. Algunos jóvenes quisieron acompañarlo, pero él los rechazó. No quería que nadie más muriera. El camino al glaciar era aún más arduo que antes. La nieve caía con furia, el viento lo empujaba como manos invisibles. Cada paso era un desafío, pero dentro de sí, Antuco sentía un fuego extraño, no solo miedo, sino también coraje. Mientras subía, escuchó nuevamente esas risas de niños y voces que lo llamaban por su nombre. Eran los espíritus de los que habían sido atrapados. No sabía si lo guiaban o lo engañaban, pero siguió adelante. Tras horas interminables de ascenso, llegó a la misma cueva de hielo donde había visto a Julián y a los demás niños atrapados. Pero ahora estaba distinta. Las paredes brillaban con un rojo tenue, como si la sangre corriera bajo el hielo. En el centro, el Ukuko lo esperaba. Su silueta era aún más aterradora, más grande, más encorvada, con el pelaje erizado como lanzas. Sus ojos ardían con un resplandor demoníaco. «Sabía que volverías», gruñó. «Ya eres parte de mí. No puedes escapar de tu destino». Antuco apretó la cruz contra su pecho. «No voy a convertirme en ti. No voy a dejar que sigas llevándote a los niños». El Ukuko rió, un sonido que parecía desgarrar la montaña. ¿Crees que puedes detenerme con esa cruz? Yo existo desde antes de tus rezos. La bestia avanzó y Antuco lanzó su honda con una piedra que rebotó en su frente. El Ukuko gruñó, pero no se detuvo. Levantó un brazo y con un zarpazo hizo volar al muchacho contra una pared de hielo. El dolor fue insoportable, pero Antuco no se rindió. Se levantó, prendió la antorcha y la agitó frente a la criatura. El fuego iluminó el glaciar, proyectando sombras monstruosas. El Ukuko retrocedió un instante, pero luego avanzó con más furia. Golpeó el suelo con tal fuerza que el hielo se resquebrajó. Grietas enormes se abrieron bajo sus pies y voces salieron de ellas, los lamentos de los niños atrapados. «¡Libéralos!», gritó Antuco. El Ukuko lanzó un rugido tan fuerte que el hielo estalló en fragmentos. De las grietas emergieron manos pequeñas, espectros de los que habían sido sus víctimas. Sus ojos vacíos se clavaban en el muchacho. «Ellos son míos», dijo la bestia. «Su dolor me alimenta». Antuco comprendió que no podía luchar solo con armas físicas. Recordó las palabras de su abuela. El Ukuko es prisionero de su propio origen. Entonces se llevó la cruz a los labios, la empapó con su propia sangre, mordiéndose la mano, y la alzó hacia la bestia. «Si eres hijo del pecado, yo te devuelvo a la pureza. Si eres hijo del oso y de la mujer, yo rompo tu condena». El Ukuko gritó con furia y dolor. Su cuerpo comenzó a retorcerse, como si cada palabra lo desgarrara desde dentro. Los espectros de los niños se abalanzaron sobre él, rodeándolo, hundiéndolo en el hielo. La cueva temblaba, trozos de glaciar caían, el aire se llenaba de polvo blanco. Antuco apenas podía mantenerse en pie.
Con un último rugido, el Ukuko extendió su garra hacia el muchacho. Sus ojos brillaban con un destello extraño, no de odio, sino de tristeza. No sabes lo que has hecho. Y fue arrastrado al hielo, hundido en las profundidades, junto con los espectros que lo reclamaban. De pronto, todo se calmó. El aire quedó inmóvil y un silencio sepulcral llenó la cueva. Los niños atrapados en el hielo ya no estaban. El glaciar estaba vacío, como si jamás hubieran existido. Antuco cayó de rodillas, agotado, con lágrimas en los ojos. Había liberado a las almas, pero en su interior sentía que algo no estaba bien. El eco del último rugido aún vibraba en su pecho. Con las fuerzas al límite, bajó de la montaña. Cuando llegó al pueblo, todos lo recibieron como un héroe. Julián corrió a abrazarlo, los ancianos lo bendijeron y su abuela Tomasa lloró al verlo vivo. Pero en los ojos de Antuco no había triunfo. Había visto demasiado. ¿Lo venciste?, le preguntaron. Él solo respondió con un suspiro. Lo liberé, pero no sé si eso significa que ya no volverá. Pasaron semanas. El pueblo volvió a su rutina, las ovejas dejaron de desaparecer y los niños jugaban sin miedo. Parecía que la paz había regresado. Pero Antuco no podía dormir tranquilo. Cada noche soñaba con el glaciar. En sus sueños veía al Ukuko mirándolo desde el fondo del hielo con los ojos encendidos y escuchaba su voz. Me liberaste, pero también me abriste las puertas. Una madrugada, mientras el viento soplaba con violencia, Antuco salió al patio. El nevado brillaba a lo lejos bajo la luna, y entonces lo escuchó. Un rugido profundo, lejano, pero inconfundible. No era un rugido de victoria, era un rugido de regreso. Hoy, en las comunidades andinas, los abuelos aún cuentan la historia del Ukuko. Dicen que no desapareció, que sigue vagando entre los glaciares buscando un nuevo heredero, alguien que cargue con su maldición. Y advierten a los jóvenes: si alguna vez subas a la montaña y escuches un rugido entre el viento, no mires atrás, no respondas, corre, porque el Ukuko ya te está observando. Porque el hombre oso, mitad humano y mitad bestia, nunca muere del todo, solo espera.